Muchas gracias, Brian. Como ya me presentaron, el tema que voy a abordar más que nada no es religión. Puede entenderse como religión, pero espiritualidad no es un sistema del todo de creencias. A decir verdad, la espiritualidad yace desde la interioridad y partiendo como de un núcleo, digamos que tenemos toda esta diversificación de creencias en el mundo. A esto podríamos llamar como religiones. Así que digamos que desde la percepción en los años que ha evolucionado el ser humano, la espiritualidad ha estado arraigada hacia uno mismo y no ha sido adoctrinada por libros de texto o ideales. Así que en este tema que me gustaría compartir con ustedes, habla sobre la espiritualidad en la política. Primero, ¿qué entenderíamos como espiritualidad? Eso ya radica en cada uno de nosotros por alguna experiencia ante lo divino, porque al final de cuentas espiritualidad es el contacto hacia el interior y no hacia el exterior. Comprender cómo funciona este mecanismo y no ser influenciado por los factores externos. Así que, comprendiendo cierta manera la base de la espiritualidad, hay muchas formas de tocar este tema de la espiritualidad con la política y específicamente me agrada la idea de abordarlo desde el sistema yógico. Abordando de este sistema yógico, la palabra yoga significa unión. En todas las clases y ramas que existan en el yoga, ya sea Rajata Yoga, Bhakti Yoga, entre otra clase de métodos o procesos para llegar a la divinidad, trata de unificar lo interior con lo exterior, lo alto con lo inferior, lo elevado, perdón, con lo bajo. Y en este sentido, en la historia yógica, que no voy a tocar fechas, pero comprendemos que está muy, muy avanzado y desarrollado por tantos años, es claro que si conocemos un poco de la cultura de la India, ha sido un país, una cultura muy espiritual. En este sentido, quiero dar a entender que ha habido no consejeros, porque ellos no tienen este concepto de que algún regente tenga algún consejero como viene siendo toda Europa, sino que el término, el término correcto para hacerle una semejanza a consejero sería un Adi Yogi. Adi Yogi es una persona lo suficientemente elevada que tiene una razón de ser. Con esto me puedo dar un ejemplo actual, que aquellos grandes regentes en el tema yógico han utilizado este conocimiento para acercarse con los más poderosos y que estas personas que tienen las posibilidades, que tienen los medios o herramientas como el dinero, que es una gran herramienta, generen un impacto mucho mayor con todas con todo este proceso o esta guía espiritual. Así que el Adi Yogi está encargado específicamente a generar la trascendencia del ser humano, no generando división, sino generando la unión, aquello que se llama yoga. Así que partiendo desde este punto, se puede comprender la relevancia que ha tenido en la historia de India, de los Adi Yogis, usando la espiritualidad para hacer cambios trascendentales en su país con los grandes regentes. Así que, por mi parte, esta sería la breve explicación de la espiritualidad o la política. Gracias, Brian. Creo que está muy interesante eso que expone Adrián y creo que va más enfocado al agnosticismo, ¿no? Al uso del sentido de la vida a través de actos de relajación, de meditación,
etcétera, más allá de lo que abarcaría un dogma cristiano, ¿no? Digo yo porque al parecer algunas religiones abarcan precisamente eso, un protocolo, un sistema de creencias y por algo contrario a lo que tú estás exponiendo. El yoga se me hace muy interesante y creo que se debería profundizar más en nuestra sociedad que está bajo un estrés diario, ¿no? Un sentido de la vida más simple, más minimalista, más que caer en esas religiones más estrictas y que a la larga pues terminan generando odio, intolerancia, etcétera. Me parece muy acertado. Sí, en adición a lo que, disculpa, Raya, en adición a lo que comprendiste en mi explicación en tus propias palabras, percibo que fue un poco clara la idea, pero a lo que trata de ver la espiritualidad, enfocándolo desde el sistema de creencias yógico, que para ellos no es un sistema de creencias porque lo que menos quieren es tener una identidad, crear una identidad con algo, que es lo que tenemos en el judeocristianismo. Así que la palabra yoga, como digo nuevamente, reitero, es unión. Y como tú percibes en el mundo hay mucha división. A tus palabras, de lo que comprendiste de mi explicación, debo declarar que, recordemos, en la cultura de la India, el sistema yógico, que para cualquier otra religión constaría en un cierto tipo de creencias, adentrándonos más a profundidad, ellos no perciben esto como una forma de tocar a lo divino, es reconocer a partir de la conciencia misma que en todo momento estamos siendo inconscientes de nuestras acciones y traerlo a un estado más sensible, que vuelvo a decir, ser consciente, entrar y llevar a la unión de lo alto con lo bajo. Así que cuando una persona es lo suficientemente sensible, no será regida por alguna creencia moral. Y en la cultura yoica ellos no perciben, ellos no ven nada moral, porque todo es acción. El proceso de tu sistema de creencias hace decidir si fue buena o mala. Ellos solo ven la acción como funciona o no funciona. Y hasta ahí se basan la mayor parte de su estilo de vida. Así que abarcándolo ya por otro lado del punto político, cuando traes a gente mucho más consciente, la sensibilidad es algo natural. Serán actos más razonables y sensatos y no tan accidentados. Es por eso que pese a la política actual de la India, han salido muchos um, muchos líderes sensibles que han tocado bastante a otras culturas. Ya para tener un breve ejemplo, puede ser Gandhi, Sadhguru, uh, hasta, bueno, que no entra en el país de la India, pero Dalai Lama es otra persona muy popular en nuestros días. Así que, por esta misma razón, esta clase de personas han estado involucradas con grandes líderes dentro de la política para traer un mundo, para que estas personas que tienen la autoridad, no el poder, la autoridad para tomar acciones más conscientes en beneficio de todos, volviendo a la misma palabra, generando unión o yoga. Muchas gracias por esta profundización que hiciste, Adrián. Vamos a cederle el uso de la palabra a Manuel para que nos hable un poco sobre su tema, que es la reforma agraria. Adelante, Manuel, tienes el uso de la palabra. Gracias, Brian. La elección de mi tema es porque básicamente yo platico mucho con mi papá acerca de lo que hacemos en el rancho, el estilo de vida de los ejidatarios, el ejido, la reforma agraria,
y es un tema bastante complejo, la verdad. Y bueno, acerca de lo que es el estilo de vida en el campo, y sí nos parece muy interesante. Para ponerlos un poquito en contexto, vamos a empezar con la historia. ¿Qué es la reforma agraria? ¿Qué lo provocó? Y pues todo empieza en 1911, cuando Emiliano Zapata propone el Plan de Ayala. ¿Qué dice esto? Que todas las tierras que les fueron arrebatadas a la gente de pueblos originarios o a los mismos locales, por así decirlo, en el periodo del Porfiriato, todo esto se tenía que trabajar, le tenía que pertenecer a los locales para que ellos mismos la trabajaran, porque antes se manejaba mucho el término latifun, latifundistas. ¿Qué es un latifundista? Es aquella persona que tenía más de 1000 hectáreas en su poder. Este, Voy a hacer un pequeño paréntesis. Me tocó escuchar a mis abuelos que me hablaran de cómo ellos veían las grandes fincas en los ranchos, y alrededor de todo esto habían casas de los campesinos. Y esto era bastante, pues, triste, porque todavía se manejaba el sistema de castas, de esclavitud, de trabajos negreados. No fue hasta que en 1915 se empezó a darle seguimiento a lo que decía el Plan de Ayala. La reforma agraria empezaron a desmantelar esos grandes terrenos en pequeñas parcelas, y se empezaron a formar los ejidos. Ahí es donde vivían los campesinos que contaban con sus pequeñas parcelas alrededor del ejido. Y pues todo esto fue desencadenando un sistema bastante deplorable. No sé si ustedes lo han visto, pero el estilo de vida del ejidatario es bastante rezagado de la globalización, bastante atrasados en cuanto a tecnificación del manejo del campo. No lo aprovechan. No es como que veamos los grandes ranchos que manejan una calidad de chula de ganado, sacan aprovechamiento del maíz. Todo eso no lo ve un ejidatario. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me hago siempre. ¿Por qué se atrasa? Ya me imagino a Emiliano Zapata revolcándose en su tumba, ¿no? De lo que él hubiera querido ver para el campesino, y ver que ahorita es un sistema de esperanzados en el asistencialismo del gobierno. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a regalar? Maquinaria, cuando en realidad no, se perdió el sentido del trabajo. Y eso es bastante triste, porque va muy acompañado de la indiferencia del gobierno. Hasta la fecha, que es en 1992, donde ya se les empieza a dar las escrituras de esos terrenos. En 1915 se les empezó a dar el permiso privado de que ellos trabajaran la parcela, pero fue en 1992 donde se les entregaron las escrituras de ese terrenito. Antes, prácticamente, si tú dejabas de trabajar 2 años tu parcela, te la quitaban y se la daban a otro. La tierra es de quien la trabaja, el famoso dicho. Y como se pueden dar cuenta, fue un periodo bastante largo. Da mucha pena ver esos periodos de nuestro México, pero es parte de la historia. Y ahora yo quiero hacer hincapié y preguntarle a ustedes, ¿por qué creen que de 1992 hasta la fecha no exista ese apoyo al campo que debería? ¿O creen que el problema esté en el ejidatario, o
en nuestra nacionalidad o por qué creen que esté tan abandonado ese sector? Adrián. Idea. Definitivamente, bueno, la primera forma de cómo me gustaría abordar esto es que percibimos el país como otro sujeto. La frase que cito, no sabemos cómo controlar a México, es, es como si tuviéramos que dominar a otro ser humano. Y abarcando un poco con este tema de la espiritualidad, sería esto, bueno, abarcando este tema de la espiritualidad, digamos que he percibido, y todo el mundo lo ha percibido, estos micro cambios sociales que han generado un antecedente histórico en el país, más que nada por los grupos feministas. Ellas están generando un estado de conciencia a un cierto nivel y a un cierto tema. Así que si tú me comentas que cuál sería una propuesta para poder empezar a tomar acción, sería generando estos microimpactos en un sector que ha sido tan marginado, pero que muchas personas son conscientes de la relevancia tanto gastronómica, económica y social, ya sea a nivel estatal, nacional e internacional. Para que me dé a entender con un ejemplo, podríamos decir que México es el primer exportador de aguacate y créanme cuando puedan buscar las cifras de que en Estados Unidos es el mayor consumidor de aguacate cuando son las temporadas de la NFL, por la gran cantidad de nachos que se elaboran a partir de este solo ingrediente mexicano. Ya podemos ver que hay más posibilidades que problemas. Y entonces ya sabremos cómo poder usar estas situaciones, estos acontecimientos a nuestro favor para generar estos micro espacios de conciencia. En definitiva, pues a toda la historia que nos cuenta transcurre ciertas situaciones específicas que puedo hacer el uso de palabras como nepotismo, privilegio y sobre todo, este desinterés, ya que podrá parecer llano el creer que los ejidatarios no tienen una relevancia en la actualidad, y a esto me refiero a que por medio del nepotismo de grandes familias que tienen grandes ganados y que a su vez saquen fruto y beneficio de estos privilegios, todo el verdadero conocimiento, no tecnológico, sino cultural en la ganadería, se llega a perder. ¿A qué me refiero con este sustentamiento? Bueno, yo me imagino que en las tradiciones de ganadería saben ser más sustentables que una empresa lechera que cuenta con un montón de terreno, pero generan problemas de infertilidad y bombardean con químicos. Esa es una. Entonces, si vemos esta causa, el problema a futuro no será alguna consecuencia negativa para el ambiente, sino que no va a haber una solución que radique a esa consecuencia futuro por parte de los conocimientos de personas que han trabajado con estas tierras y con estos animales, que han sabido cómo sustentar eh, la demanda tanto del comercio como como de su propio ganado a la vez. Así que eso es eso es como se percibe eh, en la actualidad a raíz de la historia que me cuentas. ¿Lo entendí bien? ¿Así ocurre? Sí, es correcto. El tema que has comentado, Manuel, es muy interesante. Yo estoy de acuerdo en que sí existe un gran abandono al campo.
en gran parte pues ha sido precisamente porque al propio sistema es algo que no les interesa demasiado. La mayoría de las cosas que consumimos en México son traídas, de hecho, de los Estados Unidos. Incluso el maíz. Es curioso que México es el principal consumidor de maíz en el mundo. Incluso gran parte de nuestra cultura gira en torno al maíz. Nuestras leyendas giran en torno al maíz. Si nos vamos nosotros a la mitología mexica, pues el maíz fue parte trascendental en la creación del ser humano. Y sí es un poco alarmante, ¿no? Que tendríamos que importar el maíz de los Estados Unidos. Respecto a lo que comentabas de la propiedad agraria, es importante señalar que en la ley agraria que está vigente en nuestro país, se establece que la propiedad agraria no es propiedad privada. Ojo, aquí es importante esto. La propiedad agraria es propiedad social. Y sí, efectivamente, si Zapata viviera en esas fechas, se volvería a morir después de ver que toda su lucha para que la tierra sea de quien la trabaja y el campo realmente en el abandono. Si hay algo más que quieran abonar respecto al tema de Adrián o a tu propio tema, adelante. Te doy el uso de la palabra, Manuel, para que comentes o que quieras profundizar. Sí, gracias. Es correcto. Me faltó decir que en aquellos tiempos era eh, propiedad privada. Es correcto tu comentario y pues la verdad, a veces uno tiene las ganas de proponer iniciativas, y ver algo por el progreso del campo, porque aparte de que ayuda al bienestar de la gente, de la misma gente que trabaja en ese sector, pues también es un negociazo, hay que decir. La venta de ganado, la comercialización de leche, maíz, sorgo, trigo, es bastante rentable y da tristeza también ver cómo otros países que son muy pequeños, mucho más pequeños, como Holanda. El otro día me documenté y son una potencia agrícola increíble, a pesar de que no tienen el clima, no tienen todo el territorio que tiene México, todo es más caro en la Unión Europea y ellos son de los principales exportadores de tomate, de papa. Entonces, no sé qué habría que proponer Brian, Adrián, para llamar la atención de, pues del gobierno o de alguna instancia para ver programas que no sean asistencialismo. Ya se vio que la gente cuando le regalas cosas, láminas, gallinas para que lo trabajen, no es nada más mal acostumbrarlos. Y viendo todo lo que ha hecho los gobiernos, el presente y los anteriores, me doy cuenta de que México es un país bastante difícil de gobernar. La idiosincrasia del mexicano a veces no da margen para saber cómo ayudar. Si le regalas las cosas, no, no les interesa. Si les das crédito, si los apoyas, no sé qué, qué hay que hacer para ayudar más que nada al al trabajador de campo, que a veces su actitud es bastante renuente. Bien, muchas gracias a ambos por su participación. Ha sido muy interesante esta charla. Son dos temas que sin duda dan para más, son temas de gran interés. Y yo invito a la ciudadanía, a todos los que nos están viendo, a que nunca se queden con lo primero que tengan, siempre profundicen, siempre vayan, recurran a las fuentes principales, los libros, el Internet. Ahorita el Internet es una gran herramienta para poder tener acceso a todo tipo de información. Ahí pueden ir e ilustrarse un poquito más sobre la revolución agraria y sobre estos vínculos que siempre han existido entre la política y la espiritualidad. Muchas gracias a todos, tengan un muy bonito día. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Manuel, por haber estado en este programa de la Fundación Mente Cultural. E invito a todos los jóvenes que nos estén viendo a que nos envíen sus propuestas para participar. Este es un espacio para la libertad de expresión entre los jóvenes. Aquí nada está censurado. Pueden hablar del tema que les guste, del tema que les apasione. Muchas gracias a todos. Tengan un muy bonito día.